Ya saben que yo soy cardiólogo, entonces a los profesores cardiólogos en Semio 1 nos asignan hacer la práctica virtual de la semiología cardiovascular. Ustedes han revisado el sílabus, lo que les corresponde ahora es síntomas y, o sea, aprender a obtener una adecuada información, o sea, aprender a técnicas adecuadas de anamnesis. Y por otro lado, desarrollar un examen físico cardiovascular que les permita verificar que ese paciente al examen físico es normal o, en todo caso, identificar signos cardiológicos que les pueda hacer pensar en patología cardiovascular, ¿sí? Tienen que entender que el proceso de aprendizaje es pues, progresivo, ¿no? Están ustedes en Semio 1. Después viene Semio 2, donde tocamos síndromes, como el próximo semestre en cardio vamos a tocar el síndrome de insuficiencia cardíaca, el síndrome coronario y vamos a hablar de valvulopatía. Y después ya vuelven a tocar cardiología en medicina, ¿no? En el curso de medicina. No sé la malla curricular actual si a ustedes les han colocado en medicina 1 o en medicina 2, en uno de esos seguro está. Y ahí ya es lo último que ven de cardio. Entonces, este es un aprendizaje gradual. La idea de esta práctica es eso, o sea, intentar que ustedes obtengan competencias para que cuando enfrenten pacientes reales, ojalá sea el año pasado o a más tardar al siguiente, estén en condiciones de eso, de hacer una buena anamnesis, un buen examen físico y obtener síntomas e interpretarlos adecuadamente hacia qué patologías o síndromes pueden ir, y así como signos, ¿no? Se les puede hacer sospecha de determinadas patologías también. Entonces, esa es la idea. Si bien tenemos la limitación de que es virtual, pero tiene también una ventaja esto de práctica virtual. Yo enseño cardiología, yo empecé enseñando cardiología en medicina, el capítulo de cardiología, y después pasé progresivamente a enseñar otros cursos como semiología 1, luego 2, luego fisiopatología, hasta he enseñado fisiología, he coordinado el curso de fisiología en algunas promociones. Y finalmente me he quedado enseñando semio 1, 2 y fisiopato. ¿Por qué digo todo eso? Porque con toda esta experiencia yo puedo decirles, y esto lo enseño desde el año 97, les puedo decir que tiene sus ventajas la práctica virtual, o sea, no se apenen. He podido percibir que algunos están medio apenados, pero algunos frustrados por esta pandemia que ha venido a malograr digamos, lo habitual. Pero no, yo le estoy encontrando algo positivo, porque en esta práctica virtual nos permite incluso tener más tiempo para interactuar entre el profesor de prácticas y el alumno, cosa que no hacíamos cuando la práctica era presencial. No van a pensar que la práctica presencial ustedes venían al hospital y tenían un profesor a su lado para las 2 horas de prácticas estar con ustedes enseñando cosas. No es así. La práctica presencial es y siempre así y va a seguir siendo, porque no hay otra manera de hacerlo. Es prácticamente venir ustedes a donde trabaja el profesor, que generalmente trabajamos en hospitales, y acompañar al profesor en las actividades que hace, que puede ser consulta externa, consulta en emergencia, puede ser hace procedimientos, pasa visita. Entonces, ahí es donde el profesor tenía que encontrar los espacios, las formas de lograr que ustedes aprendan, lograr que ustedes contacten con el paciente y aprendan cosas. Entonces, no van a pensar que era de otra manera. En cambio ahora, con esta práctica virtual, ustedes tienen mucho más tiempo de interacción con su profesor. Entonces, eso es una ventaja, porque yo pienso que si ustedes aprovechan lo que cada profesor pueda darles en la práctica virtual, cuando enfrenten al paciente van a estar pues armados de una manera que jamás generaciones previas de estudiantes de medicina han estado.
porque cuando nosotros hemos enfrentado pacientes, incluyéndome yo y todas las generaciones previas a ustedes, no siempre, digamos, contaban con la preparación necesaria o suficiente como para sacar provecho de esa interacción alumno-paciente. Algunos sí, otros no. O sea, no es una cosa tan fácil como puede parecer, es bastante complejo. Entonces, quiero decir eso, ¿por qué? Porque yo sí creo que le vamos a sacar provecho a la práctica virtual y yo lo que pretendo es que ustedes el jueves hayan adquirido competencias de una buena anamnesis y un buen examen físico. Ahora, respecto a la anamnesis, hoy día vamos a ir desarrollando sobre ese tema. Sobre el examen físico, yo les voy a pasar a su delegada, les voy a pasar un link de un video tutorial que lo hicimos con un grupo de prácticas de hace años. Ellos ya deben ser médicos en este momento. Y donde en general está pues digamos el 98% de lo que constituye un examen cardiovascular general, ¿sí? Entonces ese video demora 45 minutos, ustedes lo van a ver y mañana comentaremos sobre el mismo, ¿no? Entonces tienen que verlo por completo ese video. Y es básicamente sobre el examen físico cardiovascular general y incluye además del examen cardiovascular del área cardíaca, que le solemos llamar preferencial, incluye inspección, palpación y percusión. Lo que ahí no está desarrollado es la auscultación. ¿Y cómo vamos a desarrollar eso? Tengo un material que lo he diseñado justo para la práctica virtual, que creo que les va a ser de ayuda. ¿Para qué? Para que aprendan auscultación, porque jóvenes, todo lo demás puede ser aprendido en los libros. Ustedes leen un libro, si leen 2 o 3, mejor, porque los que ya tienen esa costumbre de leer más de una bibliografía se han dado cuenta que cuanto más autores lees, tu dominio se hace mayor, te sientes más fortalecido en tus conceptos. ¿Sí? Eso es así. Entonces, ustedes todo lo demás lo pueden aprender leyendo. Lo que jamás van a aprender leyendo es la auscultación. Y no piensen que cuando tenían práctica presencial, que tenían todos los pacientes tienen soplos o ruidos agregados que oír. No, pues no, son uno que otro los que tienen. Entonces tampoco es que en la práctica presencial ibas a oír todo. Entonces, en la práctica presencial yo me tenía que dar maña para traer también así elementos. Yo tengo grabaciones de pacientes reales, de sus soplos, sus ruidos agregados, etcétera, y eso, así es como yo les enseñaba cuando era presencial. Ahora he creado este material que creo que sí funciona. ¿Para qué? Para que intentemos que ustedes entrenen su cerebro oyendo lo que yo llamo la semiología básica, porque cuando ustedes van al libro o van a internet y ponen ahí auscultación cardiovascular, van a encontrar un montón de fuentes gratuitas en internet donde te ofrecen pues material para que oigas diferentes soplos, ruidos agregados, en qué valvulopatías, cómo se oye, etcétera. Entonces hay un montón de material en internet, eso es cierto. Sin embargo, eso requiere tiempo, revisar ese material. Yo me he dado el trabajo de revisar varios de esos materiales, algunos son buenos, otros son regulares y hay unos que tienen errores. Lo más importante es que toma tiempo, y es lo que menos tiempo tienen ustedes, porque no es el único curso que llevan, es esto. Ustedes llevan otros cursos y tienen que distribuir su tiempo equitativamente, si cae el término, entre todos ellos. Entonces, el material que vamos a revisar en las horas de práctica que hacemos de esta semana, tiene por objeto practicar eso, y es un material que ya está digerido, ya está comidito, para que no pierdan tiempo en estar buscando en un material mucho más extenso que está al alcance de todos. Esto ya está dirigido a lo que tienes que aprender para que diagnostiques. Con lo que yo te voy a enseñar como semiología básica, vas a diagnosticar. Esa es la idea. ¿Listo? Unas palabras más. El proceso de enseñanza-aprendizaje
desde hace unos 10 años aproximadamente, o de repente un poquito más, cambió en el mundo. Antes de esa época, el proceso se llamaba así, enseñanza-aprendizaje. Ahora se habla del proceso de aprendizaje desde esa fecha. Y esto va de la mano con la globalización que hay ahora, ¿sí? Entonces, la globalización de la información ha hecho de que cambie todo esto, porque son diferentes coyunturas las que habían hace 15 años para los estudiantes y las que ustedes tienen ahora. Entonces, el proceso, tú mismo eres, claro que sí. Ahí están, cuídense, jóvenes, ¿ah? Ya. Entonces, disculpen, estoy hablando acá con los doctores residentes. Entonces, a ver, ¿en qué estábamos? Ya, el proceso de aprendizaje. Miren, antes el proceso de enseñanza se centraba en eso, en la enseñanza. El actor fundamental era el docente, el personaje activo, los alumnos pasivos. Yo he sido siempre un alumno pasivo, todos, porque el profesor ese era el eje central en ese proceso. Se basaba en las clases magistrales, donde eran esas clases magistrales. ¿Y por qué? Porque era casi el 90% de la información a la que teníamos acceso. Tengan en cuenta que en esas épocas no había internet. El Perú siempre ha sido un país subdesarrollado, sea pobre, como quieran llamar. No teníamos acceso a literatura. Nuestros papás, por más empeño que ponían, nosotros teníamos que ser conscientes de los recursos que tenían. Yo me acuerdo que cada semestre yo a mi papá le pedía que me compre un libro, ¿de cuánto? De un montón de cursos, ¿no? Los que todos llevan. Yo tenía que escoger de todos qué libro quería, y ese libro era pues como un juguete de esos extraordinarios para un niño, así era, porque los demás libros no te podíamos acceder. En esas épocas no había fotocopias, no había estos libros pirateados, obviamente no había internet, no había la página que tenemos ahora al alcance, que aunque los gringos digan que somos deshonestos, piratas, pero ellos son más piratas porque tienen dinero y no comparten, no sé qué les cuesta compartir la información con países pobres como el nuestro. Entonces ustedes tienen la página esa de Books Médicos, donde obtenemos pues, información al alcance. O sea, tenemos páginas, tenemos acceso a información. Ustedes tienen. Entonces, ¿qué significa eso? Que el proceso ahora se basa en el alumno. Es un proceso de aprendizaje, ya no enseñanza, aprendizaje, sino de aprendizaje. El actor principal es el alumno. El profesor ya no debería dar clase magistral. El profesor en la clase que nos toca, por ejemplo, de, no sé, X tema, el profesor debería ir ahí y plantear un caso clínico. Paciente de tantos años con este síntoma, desde hace tantos días, que hace esto, que en el examen físico esto, antecedentes, ya está. Y hacer intervenir en esos 45 minutos a toda la clase. Coge la lista, a ver, el número 15, ya opina sobre esto. Y de acuerdo a lo que opine, refrenda o corrige. El asunto es un proceso de aprendizaje. Así, de esa manera debería ser. No con lo que hacemos ahora, ¿no? Donde yo agarro y me despacho ahí con una clase de 45 minutos que encima me paso todavía en el afán de aportar toda la información que como profesor uno quiere aportar. Y ya eso pasó. Lamentablemente, a pesar que el sílabo dice que el proceso es basado en aprendizaje, pues seguimos haciendo eso, porque no es fácil. No es fácil cambiar. Yo quise hacerlo con un grupo de alumnos cuando justo yo coordinaba, no me acuerdo qué curso, de los que dije. Entonces, yo era el coordinador, estaba en mis manos. El sílabus era la base legal, yo podía hacerlo. Les dije a los alumnos, jóvenes, esto es así, así, así. ¿Se animan? Quitamos las clases teóricas. En vez de la teoría vamos a hacer puro caso clínico. Cada profesor va a dictar su clase con un caso clínico. Pero el compromiso es que ustedes tienen que estudiar y ahí sí la asistencia es obligatoria. Entonces, me acuerdo que jóvenes muy empeñosos, muy hábiles, muy estudiosos, o sea, muy buenos jóvenes, ahora ya médicos. Entonces, me acuerdo que me dijeron con toda la honestidad del mundo, me dijeron, doctor, ¿sabe qué? Todavía no, denos tiempo a acostumbrarnos a esa idea, todavía no, por favor. Y bueno, pues fue una expresión que tenía que considerar
mencionarla, y además iba a tener también la expresión de los profesores que dictaban los diferentes temas, que seguramente me iban a decir lo mismo. Entonces, finalmente se quedó en eso, ¿sí? Entonces, quiero decirles que no es fácil, a pesar que el concepto es claro, no es fácil, pero lo que podamos hacer en ese camino, hagámoslo, joven. ¿Cuál es mi papel? No debería ser darles información, porque según el concepto moderno, la información está tan globalizada que ustedes deberían tener acceso a la misma información que yo y hasta mejor información que yo. O sea, los profesores ahora deberían tener un ego bien controladito, bien amarradito, para que no se sientan ofendidos si el alumno les enseña algo que el profesor desconoce. O sea, que yo estoy abierto a que ustedes me enseñen lo que tengan que enseñarme, obviamente es sacado de literatura seria, médica. ¿Por qué? Porque es tal la cantidad de información que existe que nadie, no existe el genio que pueda almacenar toda esa información que en todas las disciplinas y en medicina con mayor razón cambian de día a día, de semana a semana. Son cada vez conceptos nuevos, cosas que hay que cambiar. Entonces, eso es imposible que un cerebro humano pueda hacer todo eso. Entonces, aquí no es un pecado si hay ciertas cosas pues que alguien no sabe de ustedes, ¿no? Ahora, ¿por qué? Porque están en un proceso de aprendizaje y hay que entender que no se puede meter tanta información, peor de golpe al cerebro. Y otra cosa, todos tenemos nuestro diferente grado de aprendizaje. La memoria que tenemos todos y que es importante, no es lo más importante, pero es importante para el aprendizaje que tenemos memoria. No es la misma que tenemos todos. Unos tienen memoria elevante, otros tenemos a medias, otros tienen menos memoria. Y la capacidad de raciocinio de la gente no es la misma. El que tiene mejor memoria no significa que haga el mejor raciocinio. Y eso se ve cuando los vemos, cómo se desempeñan frente al paciente. Entonces, lo que se quiere es que ustedes, con las capacidades que tengan, y obviamente fortaleciendo las debilidades que tengan, porque todos tenemos debilidades y todos tenemos fortalezas, usando nuestras fortalezas y tratando de mejorar nuestras debilidades, hagamos lo mejor posible. Lo que cada uno tiene que hacer es intentar hacer lo mejor posible. No se comparen con los demás jóvenes. Es pésimo si se van a estar comparando con el resto. Nadie debe compararse con nadie. Nadie tiene que ser mejor o peor que nadie. Ustedes sean lo que pueden ser y siéntanse bien, haciendo las cosas bien, poniendo todo de su parte, y que de eso se trata. Sí, jóvenes, entonces así es como vamos a desarrollar esta práctica. Entonces decíamos, ¿qué voy a pretender yo en ustedes? Competencias, no objetivos. En la época anterior, ¿qué se nos evaluaba? Objetivos. ¿Qué era eso? Era una evaluación memorística. Por ejemplo, supongamos que hoy día, nuestra clase fuera de repostería, ¿sí? Entonces, clase de hoy, preparación de una torta de chocolate. Ya está. Entonces, yo, el profesor, empiezo, ¿no? Ingredientes, mantequilla, 30 gramos, azúcar refinada, no sé, 50 gramos, azúcar rubia, medio kilo, y así. Terminaba yo la lista de ingredientes, pasábamos a preparación. Entonces, escoja un recipiente, donde vamos a depositar la torta que vamos a preparar, úntelo con mantequilla en las paredes para que al final no se destroce lo que vamos a hacer. 2, ponga a hervir, qué sé yo, 1 litro de agua. 3, coja 3 claras de huevo, bátalas, qué sé yo, ¿no? Ya está. Y entonces yo iba mencionando cómo se prepara. Evaluación. Miren, evaluación basada en objetivos. A ver, una pregunta con 5 opciones. Marque la correcta. Marque la correcta respecto a los ingredientes de una torta de chocolate. Entonces, una opción iba a mencionar 3 ingredientes, que eran los 3 de la torta de chocolate. Las otras incluían ingredientes que no estaban incluidos en esa torta. Ya está. ¿Qué estoy evaluando? Memoria. Que ustedes memoricen los ingredientes. 2. Segunda pregunta.
Marque la correcta sobre la preparación de la torta de chocolate. Entonces, de las 5 opciones, una iba a ser correcta diciendo enumere la correcta. Marque el paso 2 y el 5 de la preparación de la torta de chocolate. ¿Listo? Y ponía 5 opciones. Una de ellas obviamente incluía en el 2 y el 5, las otras no. ¿Qué estoy evaluando? Memoria. Esa sería una evaluación basada en objetivos. Esa es la que se ha hecho hasta hace años. ¿Cuál es la evaluación que debiéramos hacer ahora? ¿Qué es lo que los profesores debemos pretender en ustedes? No que memoricen eso, sino que adquieran competencias. ¿Cómo es una competencia en la clase de repostería? El día del examen, jóvenes, preparen todos su torta de chocolate. Una vez que la han preparado, a ver, María, pásame un trozo de tu torta. Yo agarro, la pongo a la boca, agradable, muy agradable, 18. Juan, tu pedazo. Mejor que la de María, 19. Miguel, pasable, pero las otras estaban mejor, 14. Inés. Uy, metes desagradable, jalada. ¿Por qué? Porque no ha adquirido la competencia de preparar la torta de chocolate, que es lo que estamos evaluando, la clase de preparación de una torta de chocolate. ¿Cómo sé si tiene la competencia o no? Porque unos la preparan bien y otros no. Entonces, esa es la forma de evaluar. ¿Se dan cuenta? Entonces, ¿cuándo es una torta agradable? Cuando el alumno ha aprendido a hacerla y cuando está desagradable, pues no aprendió, entonces no lo podemos desaprobar de hacer. Eddie, pasa nomás. Yo estoy acá, porque ya sabes, ¿pero cambiamos, no? No, el maestro está en todos lados, menos acá. Yo tengo que hacer clases y no tengo internet. Entra acá, no te preocupes. ¿Acá o al fondo? No, acá, porque allá están ellos y al fondo está él. Déjalo a él ahí. Ven acá nomás. Jóvenes, se cortó. ¿Estamos recomunicados? Sí, doctor, Cuando me sí, doctor, oyendo otra vez. pero se le está entrecortando, doctor. Aunque pésima la comunicación, ¿verdad? Sí. Ya, a ver, toma, te puedo molestar, ¿no? Con mi bulla. Ya, se agradece. A ver, jóvenes, me estoy cambiando a otro sitio que espero sea de mejor. Un ratito voy a quitar la música, ¿sí? La vamos a quitar mejor y después la vuelvo a poner. A ver, jóvenes. Espérense. Ya. A ver, ojalá me escuchen mejor. ¿Están oyendo? Sí, doctor, ya se escucha mejor. Qué bueno. Listo. Entonces, conclusión. Esa es la idea, ¿sí? Entonces, yo lo que pretendo es que aprendan a auscultar de verdad, no de memoria, lo que dice el libro, no, sino que estén en condiciones cuando acabemos el jueves, de que cuando enfrenten pacientes reales al otro año o al subsiguiente,
Ustedes pongan el esteto y cuando escuchen algo, digan, ah, esto es tal cosa, esto parece ser esto. ¿Por qué? Porque lo aprendieron. Y la única forma de aprender es como cuando uno no sabe conducir un vehículo mecánico y tiene que subir y hacerlo zapatear con caballo al auto primero, jugar los pedales, mover la palanca de cambio. Y es, mientras tú lo hagas, tu cerebro no lo aprende. No es que nadie nace sabiendo hacer eso. Igual es la auscultación, nadie nace pues auscultando. Entonces es imposible que ustedes puedan, adquieran la competencia de diagnosticar por auscultación en un paciente si es que previamente no han practicado. Eso es lo que vamos a hacer en básicamente el miércoles y el jueves, ¿sí? Muy bien. Dicho así, empecemos con la parte de anamnesis. Sobre anamnesis hay cosas muy concretas nada más que me gustaría recalcar en ustedes, jóvenes. A ver, para hacer una buena anamnesis, lo primero que tienes que conseguir es la colaboración del paciente. Porque si el paciente decide no colaborar contigo, tu anamnesis va a ser muy deficiente. Vas a obtener pocos datos o datos que no se pegan exactamente a la realidad. Y entonces, tus diagnósticos van a estar errados. ¿Por qué? Porque el que da los datos no colaboró contigo. Entonces, lo primero, jóvenes, para una buena anamnesis, ustedes tienen que lograr desarrollar empatía con el paciente. ¿Qué quiere decir? Que tienen que establecer una relación con el paciente de confianza. Ustedes tienen que inspirar confianza en el paciente. Y entenderán que el paciente, para brindarte esa confianza, ellos perciben si realmente tú tienes la vocación de servicio que los médicos tenemos que tener. La profesión médica es una profesión de servicio. Los que nos hemos formado como médicos y ustedes que están en ese proceso, tienen que tener vocación de servicio a la gente. Si no, estamos mal. Lo principal en la cabeza no es, no sé, de repente conocen médicos que económicamente están muy bien y puede haber sido un motivo por el cual han escogido esta profesión, por ejemplo. Está bien, es válido, eso no es cuestionable, pero no es lo prioritario. Lo prioritario es que ustedes van a ser médicos porque sienten satisfacción sirviendo a la gente. O sea, ustedes tienen que tener, jóvenes, vocación de servicio y tiene que ser genuina, porque el paciente percibe eso. O sea, cuando tú entablas conversación con el paciente, sea de condición socioeconómica baja, media, alta, tú tienes que demostrar a él que tienes vocación de servirlo. Mientras tú hagas eso, entonces el paciente va a hacer una conexión adecuada, va a depositar su confianza en ti y cuando tú preguntes lo que necesitas preguntar, el paciente va a colaborar bastante bien en aportarte los datos que necesitas. Y de esa manera obtienes una buena anamnesis y entonces tus diagnósticos son más sólidos en lo que puedas llegar. Porque ustedes han visto cuando han empezado el curso y han leído el primero o segundo capítulo del libro que han leído, cuando hablan de anamnesis hacen mención de que la fuerza de los datos que se obtiene es mayor cuanto más espontánea es la respuesta. ¿Eso qué significa? Que entonces, por un lado, generar esa colaboración del paciente, esa confianza para que aporte, ¿no? Para que contribuya con las respuestas que necesitas. Y el otro consejo es que tienes que hacer preguntas neutras. Nunca, jóvenes, intenten inducir la respuesta que están buscando al hacer la pregunta a su paciente. A diferencia de los fiscales y abogados defensores en los juicios que vemos por la televisión, a diferencia de ellos, donde ellos en sus preguntas más bien van dirigidas a hacerte decir algo
o a hacerte negar algo. Los médicos no hacemos un interrogatorio de ese tipo. Nosotros más bien hacemos un interrogatorio neutro donde buscamos la verdad. No estamos queriendo culpar a alguien o exculpar. Simplemente queremos los hechos como son reales, porque solo así vamos a poder hacer un buen diagnóstico. Entonces, ejemplos. Si ustedes han aprendido en la teoría ya que un dolor de pecho puede ser etiología isquémica, por ejemplo, una angina de pecho, cuando la característica del dolor es constrictivo, o sea, opresivo, y en cambio un dolor punzante aleja esa posibilidad a nivel del pecho. Si viene un paciente refiriendo, señor, ¿en qué puedo servir? O sea, vengo, doctor, porque me está doliendo el pecho. Listo. Entonces, haría yo mal en decirle, ¿cómo le duele? ¿Le aprieta? ¿Le oprime? ¿Por qué? Porque yo estoy sugiriendo la respuesta del paciente. Si el paciente es sugestionable, de repente me va a decir sí. Y eso es un dato falso, porque eso se lo he inventado yo. Él no ha sido de esa manera su dolor. Entonces, ¿cómo tendría yo que decirle, señor, ¿en qué puedo ayudarle? Vengo porque me duele el pecho. Bien. Entonces, dígame cómo es el tipo de... ¿Cómo le duele? Dígame el tipo de dolor. Descríbelo, trate de describirlo, cómo es. Entonces, el paciente espontáneamente me tendrá que decir, me aprieta, me oprime, siento un peso. Es válido, tiene mucho peso esa respuesta. O me va a decir, es como que me clavan, me punzan, como que si me meten un puñal. Entonces, tiene mucho peso, ¿para qué? Para alejar la posibilidad de una isquemia con etiología. Y si dijera que le oprime, más bien va a la balanza hacia que sí podría ser isquemia. Entonces, hay pacientes que son muy cortos de hablar. Entonces, cuando tú le dices, dígame cómo le duele, cómo es el dolor, de qué tipo, no pueden hacerlo, no son capaces. Te dice, me duele, como tú insistes, pero dígame el tipo de dolor. Todavía se molestan, me duele, pues doctor, es como un dolor, te dice. Entonces, ¿qué hago yo, por ejemplo? Te pongo alternativas, pero empiezo con la errada, como para hacerle pisar el palito. Miren, si yo sé que el dolor punzante es el que aleja la posibilidad de isquemia, entonces yo le preguntaría así, al que tengo que jalar de la lengua para obtener el dato. Señor, ya, a ver, dígame usted, ¿le punza? ¿Siente que es como que le punza, le clava, le hinca? Mira, me puede decir sí, y ahí luego le digo, o es que le aprieta, le oprime. Sí, también. Si me dice, acepta que le punza y luego acepta que le aprieta, invalidado ese paciente para la anamnesis. ¿Por qué? Porque es muy sugestionable. O sea, todo lo que le diga me va a decir sí, 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 sí. No sirve. Entonces, ¿qué tengo que poner en la historia clínica? Dolor torácico de tipo no precisado. ¿Sí? Y obviamente se está perdiendo el paciente de aportarme datos pues, más objetivos que me ayuden al diagnóstico. Ya está. En cambio, puede ser otro paciente al que yo le diga que igual, como que él no soltaba el tipo de dolor. Entonces yo le digo con la misma técnica, señor, ¿le punza, le clava? No. La respuesta fue no. Miren, Y luego le pregunto, ¿o le aprieta? ¿Le oprime? Sí. ¿Le creo? Claro que le creo. ¿Por qué? Porque me está demostrando que tiene capacidad de discernir, de discriminar. Está discriminando. Primero va a tener capacidad de decirme que no punza. Y después me dice que sí acepta que le apriete. ¿Es creíble? Es creíble. El anterior no era creíble. Me dejo entender. Entonces, esa es una técnica, por ejemplo, que pueden usar tratando de que la respuesta del paciente sea espontánea. Incluso en estos pacientes en quienes tenemos que jalar la lengua para poder obtener el dato. Entonces, eso es aplicable a todos los órganos o sistemas. Sean cuidadosos en la forma de interrogar. ¿Ya? Nada más. Esas dos cosas serían mis consejos para lo que es la técnica de la anamnesis. Primero, sean genuinos en querer servir a ese paciente porque él va a percibir eso. Y si han desarrollado adecuada empatía, va a irles bien. ¿Por qué? Porque va a colaborar con el diagnóstico, con las respuestas. Y segundo,
no insinúen las respuestas al paciente. Las que ustedes saben o quieren saber si las tiene él o no, no lo sugestionen, dejen que sea espontánea la respuesta lo más que se pueda. Incluso poniendo alternativas, siguen intentando que sea espontánea. Ya, pasemos, síntomas. Ya en la teoría hemos revisado los síntomas, pero a ver, de forma práctica. Nada más vamos a hacer una... A ver, vamos a... No voy a hacer un caso clínico. ¿Por qué? Porque caso clínico en este semestre, donde lo que tienen que aprender es los síntomas y el examen físico general, todavía creo que es muy prematuro. Hay muchas cosas que ustedes todavía desconocen y que recién las van a aprender en el semestre que viene. Pero intentemos, a ver hasta dónde lleguemos, pues, hasta dónde se pueda llegar. A ver. Vamos a suponer que viene un paciente varón, ya, de 45 años de edad, y viene pues a la consulta externa, refiriendo que desde hace un mes aproximadamente ha notado que al caminar a paso normal calles en pendiente, inclinadas, o sea, en plano inclinado hacia arriba, siente que le falta el aire cuando llega aproximadamente a los 50 metros en pendiente. ¿Listo? Ya. Entonces el paciente, cuando se saludan, ustedes le preguntan en qué lo puedo servir, el paciente te va a decir eso. Vengo doctora o vengo doctor porque estoy sintiendo esto. Entonces, a ver, primero voy a tomar los nombres de ustedes, porque no los tengo ahorita a la mano. Espérenme un ratito para que podamos todos intervenir. Espérenme un ratito. Sí, por favor. Gracias. ¿Sabes qué? Está goteando de arriba, pero es de vez en cuando nomás. Acá a mí me agotea. Tengan cuidado, no van a poner algo eléctrico acá, porque si no, ya sabes, se rostizan. A ver, grupo 12. Grupo 12. Ya, acá tengo, aparece en mi pantalla Rosángela, creo que hay dos Rosángelas. Rosángela C, ¿quién es? ¿Rosángela qué? Yo, doctor. Eres Rosángela. Cheje. ¿Qué más? Cheje. ¿Ah? Cheje. Cheje. Sí. Ya. Listo, Rosángela. Hay otra Rosángela, me parece haber visto. ¿Qué se llama la otra Rosángela, por favor? Yo, doctor Rosángela Velasco. Velasco. Sí. Ya. Luego tengo a Nayeli, a Yasmín, tengo a Rodrigo, Carolina, Natalia, Teresa. ¿Quién más? Por favor, anúnciense los que no he mencionado. Y si está lista, yo la traigo un ratito para... Doctor, presente Yami, gracias, Segovi. Perdón, no te escuché. Yangracia, ¿no? Ya aparece el nombre. Yami, gracias. Yami Gracia. Ah, Yami Gracia. Ya, listo, Yami Gracia. A ver, sigan, por favor. Doctor, Giuseppe González, presente también. Giuseppe. Listo, ¿qué tal, Giuseppe? Ya está. ¿Alguien más, por favor? Doctor Rafael Ceballos. ¿Tu nombre? Ceballos te escuché, pero ¿tu nombre? Rafaela Ceballos Vargas. Rafaela. Listo, Rafaela. ¿Alguien más? Yo, doctor, Milenka Encinas. Milenka. Listo. ¿Alguien más?
Yo, doctor. Gabriela Ceballos. Gabriela. Ya, ¿alguien más? Yo, doctor Karen Mendoza. ¿Tu nombre? Karen ¿Karen? Mendoza. Sí, doctor. Karen, ya está, Karen. ¿A quién falta? A ver, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. Falta uno. Yo, doctor. Giorgio Quispe. ¿Tu nombre es? Giorgio. Ah, ya apareció ahí tu nombre, Giorgio. Listo. Entonces, a ver, vamos a intentar, a ver, para hablar de los síntomas, ¿sí? Paciente entonces de 45 años, sexo masculino, viene por la consulta, ustedes le preguntan qué lo podemos servir, les dice que viene porque ha notado que desde hace un mes más o menos, cuando camina en pendientes siente que le falta el aire. ¿Listo? Ya, entonces, a ver, empecemos con Rosángela Cheje. ¿Qué más le preguntarías que crees que sería de utilidad para el diagnóstico de él? O primero, antes de qué más, ¿qué síntoma es ese que está refiriendo? A ver, mejor empecemos con eso. Rosángela Cheje. Puede ser una disnea por esfuerzo. Claro, muy bien, estamos de acuerdo. Esa es una disnea de esfuerzo. Muy bien. Rosángela Velasco, si le aplicáramos la clase funcional, el diagnóstico de clase funcional a esa disnea, que tú sabes que va de 1 a 4, ¿cuál sería la clase funcional de ese paciente? Rosángela Velasco. Doctor, disculpe, ¿me dijo la clase funcional? Sí, en la teoría hemos hecho eso. Cuando hemos hablado de disnea como síntoma, en una de la siguiente lámina hemos visto la clase funcional que fue propuesta por los cardiólogos de Nueva York hace muchos años y que sigue vigente en casi todo el mundo. Y que se basa en la disnea. Creo que es la clase 2 de medianos esfuerzos. Muy bien, excelente, Rosángela Velasco. Es así, así es, él estaría en clase funcional 2, ¿sí? ¿Eso qué nos dice? Que no es severo el cuadro, ¿no? Ya, esa es la utilidad que le vamos dando ahorita a esa clasificación de la disnea. Entonces, al ser 2, quiere decir que no es severa. Si fuera 4, más bien sería severa ya el problema, ¿sí? Ya como que está arrancando recién. Listo, Rosángela Velasco. Entonces, sabiendo que tiene una disnea clase funcional 2, Nayeli, ¿qué otras cosas preguntarías? Sí, mira, no tienes obligación de saberlo, porque todavía no hemos desarrollado pues, ese tema, eso lo vamos a hacer el semestre que viene, pero a ver, vamos a ver hasta dónde pueden llegar ahora. A ver, Nayeli, ¿qué se te ocurre que sería pertinente indagar en ese paciente que acabas de definir que tiene disnea clase funcional 2? Podría ser para confirmar que sea este tipo de disnea si es que se presenta cuando hace otras actividades de esfuerzo, ¿no? Como por ejemplo correr o subir gradas. Claro, debería con el mismo nivel de esfuerzo o mayor, siempre debería presentarse, eso es correcto. O sea, ya, entonces vamos a suponer que sí, que te va a decir que si sube gradas de forma rápida por las escaleras al segundo piso, se agita. Y si corre, igual, no puede correr, porque basta que arranque ni unos segundos corriendo y se agita. Sí, estamos de acuerdo. Ya has obtenido ese dato. ¿Qué más te interesaría averiguar en él? ¿Qué más te interesaría averiguar y por qué? O dicho, preguntado de otra manera, de repente la idea mental que debemos tener es, ya, es disnea, entonces, ¿a qué se puede ver esa disnea? Y según eso, vamos configurando el diagnóstico. Entonces, te preguntaría, a ver, dime, lo que te venga así, como lluvia de ideas a la cabeza. Vamos. Quizás averiguar si es que tiene algún problema respiratorio o cardíaco. Correcto, porque ya estás mencionando las dos más frecuentes causas de disnea en los pacientes. Son esas dos, o respiratoria o cardíaca. Muy bien, Nayeli. Yasmín, si fuera respiratorio, ¿qué más preguntarías que podría
por anamnesis, inclinar la balanza hacia qué es respiratorio. A ver, ¿qué se te ocurre? Que creo que ya han hecho práctica virtual también de la parte respiratoria. Yasmín. 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 Aló. ¿Me escucha, doctor? Recién. Sí. Si tiene alguna sensación de falta de aire. Ya, te voy a decir que no, que recién ha empezado. Ya, un favor, doctor. Si tiene si ha tenido alguna afección anterior, enfermedades a los pulmones. Ya, te voy a decir que no. Ya, a ver, Yasmín, por ejemplo, está ahí tratando de obtener información de los antecedentes. Y es importante, sí, porque podría haberle dicho que sí, que él le han diagnosticado de bronquitis crónica. Entonces, ¿no? O podría haberle dicho que sí, que él tiene ahora 45 años, que cuando tuvo 20 años lo diagnosticaron en tuberculosis pulmonar y ya lo trataron. Entonces, las preguntas de Yasmín son pertinentes, sí. Pero ya, si no hay esos datos, pasemos con Rodrigo. A ver, ¿qué más te interesaría averiguar por anamnesis para que apoyar o alejar la posibilidad de que sea respiratoria la etiología de la disnea? O sea, patología respiratoria me refiero. Ya tienes que traer a la memoria lo que hayan hecho en la práctica virtual del respiratorio. Ya quizás si tiene dolor en la región costal, para ver si es que tiene quizás neumotórax por alguna contusión que haya podido tener al venir. A ver, Rodrigo, al comienzo no se te ha oído bien, está muy entrecortado. A ver, trata de mejorar tu micro o tu ubicación. A ver, y vuelve a responder, porque no te he escuchado, todo entrecortado. Ahora, doctor, ¿me escucha bien? A ver, intentemos. No, sigue entrecortado. A ver un momento, voy a cambiar quizás de dispositivo. Ahora está mejor. A ver, ahora. Ahora sí, lo último te he escuchado perfecto. Ya. Ahora sí, doctor. Mejor. Ya está. Bueno, se me ocurriría quizás palpar su zona entre los intercostales para ver si es que tiene algo. En anamnesis todavía, todavía no entramos al examen físico. No. No, Rodrigo, todavía no estamos haciendo examen físico. Todavía no. Estamos en la anamnesis. Entonces, en la anamnesis, ¿de qué cosas te interesan averiguar en él para inclinar la balanza a una etiología de patología respiratoria o alejarla? Quizás si es que fuma, si es que tiene trabaja en algún lugar donde haya mucho polvo o alguna minera que haya podido obstruir sus pulmones. Ya está bien, son datos que interesan bastante. Ya, está bien. Carolina, sigamos. ¿Qué más en anamnesis? ¿Qué otros síntomas tendrías que preguntar? ¿Se le podría preguntar sobre sus funciones biológicas? No se van a ver mayormente afectadas por una patología respiratoria. Quiero que vayan dirigiendo su pensamiento
O sea, así es como se enfrenta un paciente. O sea, si él está viniendo diciendo que le falta el aire cuando camina en pendientes, entonces ya una de ustedes dijo, yo pensaría que puede ser de origen respiratorio o cardíaco. Ya está. ¿De acuerdo? De acuerdo. Entonces, mi pregunta ahora es, ¿qué hacen para apoyar la posibilidad de que sea respiratorio o negarla? Y seguimos en anamnesis, solo con el interrogatorio. ¿Qué cosas es pertinente que le pregunten a alguien que tiene disnea para alejar o acercar la posibilidad de una etiología de patología respiratoria como causa de la disnea? Insisto, tienen que traer a la memoria lo que hayan aprendido en la práctica de respiratorio, que creo que ustedes ya han hecho eso. Se le podría preguntar en qué posición es que ocurre la disnea, por ejemplo, si es ortopnea o platipnea. Si tiene, si esto viene acompañado con tos o dolor torácico o cianosis. Excelente, excelente. Tú eres Carolina, ¿no? Sí, doctor. Ya, muy bien, Carolina. Esa es la idea, ¿no es cierto? O sea, lo que Carolina está diciendo que indagaría si tiene ortopnea, por ejemplo. Claro que el hecho de que tenga ortopnea no es un signo patognomónico de que sea cardíaco el problema, ni tampoco respiratorio. En ambas etiologías puede haber ortopnea, pero hay que indagar eso, sí, hay que indagar. También ella dice que indagaría por platipnea, sí, correcto, porque acordémonos que la platipnea surge justo cuando hay algo que esté comprometiendo al pulmón, ¿no? Ya sea al parénquima, ya sea un derrame pleural unilateral o una afección unilateral del parénquima de uno de los lados, entonces puede aparecer la platipnea, ¿no es cierto? Ya, está correcto, muy bien. Y algo importantísimo que ha dicho de la anamnesis Carolina es ella preguntaría si tiene tos, obvio. ¿Por qué? Porque la tos, si bien es cierto, existe también cuando la disnea es de origen cardíaco y se le llama tos cardíaca, no es frecuente. No es frecuente. Y cuando es tos cardíaca es una tos nocturna, porque tiene la misma fisiopatología que otra de las disneas que ahorita ustedes me la van a comentar. Entonces, en cambio, cuando es un problema respiratorio, no es una tos nocturna, es una tos pues, de todas las 24 horas. Entonces, y más cuando está despierto, obviamente, tiene tos. Entonces, muy bien, lo que ha preguntado Carolina es excelente. Hay que indagar pues si tiene tos, porque si tiene tos yo ya me voy inclinando a un problema respiratorio, obviamente. Natalia, ¿qué más preguntarías ya en ese camino que ya lo ha abierto Carolina? Sí, doctor. Bueno, sería seguir descartando en el caso que si nos diga que tiene tos o no, ir descartando el caso de que sea una disnea de tipo cardiológico. No, pero preguntas concretas. ¿Qué le preguntas al paciente? Si imagínate tú le preguntas si tiene tos y el paciente te dice que sí, ¿qué más le preguntas? Le preguntaría por la ortopnea. No. Céntrate en la tos, céntrate en la tos. Ya, el tipo, ¿qué tipo de tos? O sea, ¿cómo es su tipo de tos? Si viene, pues si se trata de una tos, podría ser una tos seca o una tos que también puede venir con flema. Claro, eso es importante, ¿verdad? Entonces, ¿por qué? Pues los procesos respiratorios que generan disnea generalmente tienen pues una tos productiva. Así es, eso se tiene que preguntar. O sea, fíjense cómo es que tienen que razonar frente a un paciente, a punto de un dato nomás que él arrancó solo diciendo que tenía disnea al caminar en pendiente a los 50 metros. Entonces, ustedes tienen que hacer todas las preguntas pertinentes en la anamnesis dirigidas a algo. Y aquí ya quien nos ha guiado eso es la compañera que nos dijo que ella pensaría que puede ser un problema respiratorio cardíaco. Yo pensaría igual que él. ¿Hay otras causas de disnea? Sí, hay un montón de causas de disnea. Pero las más comunes van a ser o patología respiratoria o cardíaco. Y por ahí empezamos, por lo más común. Siempre hay que empezar por lo más común. ¿Por qué? Porque es lo que se presenta porcentualmente con más frecuencia.
Ya cuando descartas lo frecuente, ya tienes que ponerte a buscar lo no frecuente, lo raro, las cosas peculiares que existen. Pero lo primero es pensar en lo más frecuente. Entonces, yo estuve de acuerdo con su compañera cuando dijo eso, y pues en ese camino estamos. Entonces, van a preguntar por la tos, como dice Natalia, preguntará si es productiva o no, muy bien. Entonces, si la tos es productiva, interesa pues la forma o el tipo de esputo, eso han tenido que aprender en la parte respiratoria. Si el esputo es seroso, si es serohemático, si es hemoftoico, si el esputo es purulento, es verdoso, etcétera, te hace ya sospechar algo, ¿sí? Bien, dejemos ahí porque si no ya va a aparecer práctica de que se ha asignado a los profesores de la práctica de neumo, de la parte respiratoria. Volvamos a lo nuestro. Entonces, Yamigracia. Ya, el paciente a esas preguntas que han hecho tus compañeros ha dicho que no. Ya, si le han preguntado si tiene tos, ha dicho que no. Si bota esputo, no. La pregunta de ortopnea está muy bien hecha. O sea, ¿cómo preguntarías tú, Yamigracia, al paciente si tiene ortopnea? ¿Cómo se lo preguntarías? Si quieres averiguar por anamnesis, el paciente está sentado frente a ti en una silla, tú en la otra, separados por un escritorio. Entonces, ¿cómo le preguntas si tiene ortopnea? ¿Cómo averiguas? A ver, ¿cómo sería tu técnica de interrogatorio indagando ortopnea? A ver, Yamigracia. Doctor, le preguntaría la posición en la cual puede dormir, o sea, si presenta alguna molestia al presentar con una almohada. O sea, preguntaría al momento de hablar cómo la posición al momento de dormir, de cúbito dorsal. Correcto, entonces es lo que hacemos. Generalmente la pregunta más habitual que hacemos los médicos es cuando queremos indagar eso, le decimos, señor o señora, en este caso, ¿con cuántos almohadas? No les va a poner, dice, pero ojo, una vez un paciente me tomó el pelo, le dije, ¿cuántas, señora, con cuántas almohadas duerme? Y me dijo con 3. ¿Qué cara me miraría que puse? Yo supongo que yo puse, pues, aleluya, ortopnea, ¿no? Esa cara pondría, me imagino, no sé. Y entonces ella agarró, sin que yo le diga nada, me acotó y dijo, pero las almohadas, las 3, una al lado de la otra. O sea que su cama era grande, ponía una almohada al lado de la otra. Cuando yo le dije con cuántas almohadas duerme, me dijo con 3. Yo al toque pensé en ortopnea, lo que está pensando Yamigracia. O sea, ¿con cuántas almohadas duerme? Si me dice alguien que duerme con 3, ¿quién va a dormir con 3 almohadas? Solo el que tiene ortopnea. Entonces, ¿pero qué había sido? Que ella no les ponía una encima de otra, sino una al lado de la otra. Entonces me maté la risa con esa paciente, porque solita me lo dijo. Si no me dice, yo hubiera pisado el palito y hubiera pensado en ortopnea. Me enseñó a que cuando yo pregunto eso, tengo que aclarar si es una encima de otra. Ya, esa es una forma de preguntar, la otra es la que ha dicho Yamigracia. Entonces hay que indagar por ortopnea, ¿sí? Hubiera sido inadecuado si Yamigracia me hubiera contestado, doctor, le preguntaría si tiene que poner hartas almohadas cuando duerme. ¿Por qué? Porque está sugiriendo, ¿no? Pues siempre traten que sea espontáneo el dato. Ya. Josep, ¿qué más preguntarías? ¿Qué crees que pueda ser pertinente a raíz de la disnea? Ya se ha preguntado por tos, esputo, se ha preguntado por ortopnea. ¿Qué más crees que podrías preguntar, Josep, al paciente? Sí, por las noches se despierta, ¿no? Súbitamente por la falta de aire, quizá. Ya, excelente. Entonces, preguntarle, ¿no? ¿En las noches usted despierta o duerme de largo? No, duermo de largo. Ya, no hay, pues. ¿Qué está buscando Josep? Disnea para oxígeno nocturno, es lo que está buscando. Muy bien. Entonces, si te dice que sí se despierta, entonces ahí le preguntas, ¿y por qué se despierta? No, porque no puedo dormir, que después es difícil. O sea, se despierta porque simplemente pierde el sueño. Sí. Otra cosa es que te diga, ¿y por qué se despierta? Y él te diga, porque me falta el aire. Ah, eso es disnea paroxística. ¿De acuerdo? Muy bien, Josep.
Eso es algo que también se pregunta. Hay otra disnea, porque estamos averiguando prácticamente todas las disneas. Él espontáneamente ha narrado una disnea de esfuerzo. Ya han preguntado por ortopnea, han preguntado por disnea paroxística nocturna. Incluso ya hay alguien que interrogó por platipnia. Hay una disnea que valdría la pena, aunque en él no creo que la tenga. ¿Por qué? Porque es clase funcional 2. Y esta disnea que nos falta preguntar ocurre más bien cuando la etiología es falla cardíaca, insuficiencia cardíaca, pero severa, o sea, clase funcional 4. Es la ventopnia. A ver, Rafaela, si te acuerdas, ¿en qué consiste esa ventopnia? ¿Cómo es? ¿Cómo la reconoces? Rafaela. Sí, me repite un poquito. ¿Cuál tipo de disnea? Ventopnia. Bueno, le preguntaría si al amarrarse de los zapatos siente falta de aire. Excelente, excelente. Ya, entonces es algo que valdría la pena preguntarle, ¿no? Más que decirle eso, porque ya le está sugiriendo y de repente te dice sí, en realidad nunca ha sentido. Es, señor, y si usted está sentado y se agacha a amarrar los zapatos, recoger algo, ¿le molesta algo? Así, respuestas espontáneas, Rafael. O sea, preguntas espontáneas, que sea, no dirigir la respuesta, ¿sí? Si le falta el aire, él debe decírtelo de forma espontánea. Ya. Pero está muy bien, Rafaela, eso es ventopnia. Acuérdense que acá está de más en realidad eso. ¿Por qué? Porque en Disney clase funcional 2 y la ventopnia aparece cuando la insuficiencia cardíaca es severa, o sea, la clase funcional en ese paciente es 4. Y es un signo de mal pronóstico para ese paciente. Pero por ejercicio lo hemos mencionado. Muy bien, Rafael. Entonces, ahora ya hemos alejado, Milenka, te va a tocar a ti, hemos alejado ya la etiología respiratoria. Entonces, si estamos pensando ya que puede ser de origen cardíaco, ¿cuál sería, en qué tenemos que pensar? ¿Qué patología o síndrome es el más frecuente desde el punto de vista cardiológico como etiología de disnea? Cuando es de origen cardíaco. Porque pueden haber varias etiologías de origen cardíaco que generan disnea, pero de todas esas varias hay una que por lejos es la más frecuente. ¿Cuál sería? A ver si lo sabes. Doctor, ¿sería tal vez una insuficiencia cardíaca congestiva? Correcto. Entonces es lo que Milenka está diciéndonos que es probable que el paciente pueda tener el síndrome de la insuficiencia cardíaca congestiva izquierda. Es correcto. Están muy bien, jóvenes, porque son temas que en realidad todavía no se han desarrollado en este semestre, pero los están ubicando muy bien. Sí, esa es la más frecuente, que más que patología es un síndrome, que detrás de él pueden haber un montón de patologías capaces de generar ese síndrome y que uno de los síntomas cardinales es la disnea de esfuerzo. Bien, entonces, no voy a ir más allá, no, vamos a ir más allá para acabar el caso clínico, ¿ya? Si esto fuera un síndrome de insuficiencia cardíaca, eso lo vamos a estudiar en el semestre que viene, no están obligados a saberlo ahora, pero en ese semestre, ¿qué cosa vamos a ver? Que las etiologías más frecuentes de insuficiencia cardíaca izquierda, congestiva, en general de insuficiencia cardíaca, son la hipertensión arterial y la enfermedad coronaria. ¿Listo? Esas son las dos más frecuentes. Entonces, si es así, supongamos que ya sabíamos eso. Eso lo van a saber oficialmente próximo semestre. Obviamente nos interesaría preguntarle si es hipertenso, porque si me dice que es hipertenso, yo ya estoy armando el rompecabezas. Digo, ya, el paciente debe estar haciendo insuficiencia cardíaca, cuya etiología es la hipertensión arterial, que seguramente por años ha estado mal controlada o no controlada. Por eso ha generado la sobrecarga de presión al ventrículo izquierdo y la falla cardíaca.
Lo otro que tendríamos que preguntar, si estamos diciendo que la falla cardíaca es común en enfermedad coronaria y esta es congestiva izquierda, justo tanto la hipertensión como la enfermedad coronaria afectan al ventrículo izquierdo, no al derecho. Raras veces la enfermedad coronaria afecta al derecho. Entonces, tendríamos que podernos a indagar anamnesis de enfermedad coronaria. Entonces, esa anamnesis concretamente se manifiesta por dolor de pecho. Pero antes de eso sería pertinente decirle, señor, ¿y usted ha tenido alguna vez un infarto agudo de miocardio? ¿Usted ha sufrido de un infarto al corazón? Que no. O te dice que sí. Ah, bueno, entonces por ahí viene la etiología de su síndrome de insuficiencia cardíaca. Si te dice que no, entonces lo que sería pertinente sería indagar si tiene alguno de los cuadros de las formas clínicas del síndrome coronario. El síndrome coronario, como hemos visto en la clase teórica, se divide en agudo y crónico. El agudo es el infarto agudo de miocardio, la angina inestable, la muerte súbita, y el crónico es la angina estable. Entonces, Gabriel, ¿cómo interrogarías al paciente si quieres indagar por enfermedad coronaria? Ya, vamos a asumir que le has preguntado si ha tenido un infarto al corazón, te va a decir que no, nunca ha tenido. Le has preguntado si él es hipertenso, te va a decir que no. Tú después en el examen físico corroborarás eso, que vas a tomar presión. Entonces ahora te toca indagar la semiología que te haga pensar en una angina de pecho estable, pues seguramente, que es la crónica. Entonces, Gabriela, ¿cómo te preguntas para indagar si tiene angina de pecho estable? A ver. Sí, doctor, le podría preguntar cómo es el dolor, que me lo pueda describir. Es fuerte. Ya, vamos, yo soy el paciente, ¿ya? Tú me estás preguntando, yo te contesto, doctora, es un dolor fuerte. Ojo que en la teoría, ya en la lámina de dolor de pecho y angina, les he descrito cada una por separado. En la angina estable hay características que hay que indagar. Incluso les he puesto de diferente color lo que es común a todos el síndrome coronario y lo que es específico de cada uno. Entonces, a eso es lo que tienes que preguntar a Gabriel. Entonces tú le dices, ¿cómo es el dolor? Mira, tú preguntas así, entonces el paciente te dice, fuerte. Si recuerda, la intensidad del dolor solo interesa en el infarto y en una de las anginas inestables, la progresiva, que podría ser progresiva porque aumenta la intensidad. Exceptuando esos dos casos, en las demás anginas no es de importancia el fuerte, el que sea intenso. Entonces ese dato que está dando espontáneamente el paciente a la pregunta hecha por Gabriela, en realidad no nos está aportando gran cosa. Sigamos. Doctor, ¿podría preguntarle cuánto dura? ¿Cuántos minutos? Así es. Entonces, mira, cuando tú ya le dices minutos, ya estás sugiriendo datos. Es mejor eso de preguntarlo si es necesario después. Me voy a explicar luego, ¿ya? Lo primero es decirle cuánto le dura, punto. Y que él de forma espontánea te diga si son minutos, te dirá cuántos, si son segundos o si dura pues horas. Eso tienes que preguntar muy bien. Entonces, lo primero, ya, entonces supongamos que el paciente dijo que tenía dolor, ¿sí? De pecho, ya. Y tú le preguntaste cómo era, te dijo fuerte, ya tú sabes que eso no te ayuda a gran cosa. Luego le has preguntado cuánto le dura, ya, suponte que te dice segundos. Doctora, me dura segundos, así. ¿Qué pensarías de esa respuesta? ¿Es compatible con una angina de pecho estable, por ejemplo, que es la crónica? No, doctor, la descartaría porque la estable duraba entre 2 a 20 minutos. Correcto, muy bien, Gabriel. Estamos de acuerdo contigo. Él mira cómo es importante entonces que la respuesta sea así neutra para que sea espontánea la respuesta. Si él de forma espontánea dice segundos, ya está alejada la posibilidad de angina.
Ese dolor de pecho tendrá cualquier etiología menos angina de pecho, ¿sí? O sea que no sería la causa de su disnea. ¿Y cómo estoy llegando a esa conclusión? Solamente por anamnesis, en función de estos datos y de conceptos que ya están establecidos y que tengo que aprenderlos, como por ejemplo las características del dolor de pecho de una angina estable. Tengo que aprender eso. Tengo que recordar eso N veces cuando estoy frente a pacientes que me hablen de dolor de pecho. Yo tengo que recordar todo eso y preguntarlo de forma neutra. Muy bien, Gabriel. Entonces, conclusión, hasta ahí vamos a llegar. Como han visto, más o menos he querido describirles cómo es el enfrentamiento que hace uno frente al paciente. Todo depende del síntoma con el que, o sea, de la molestia por la cual viene el paciente. El paciente cuando viene, ya sabe, lo primero, genuinamente mostrar vocación de servirlo. Segundo, arrancar el interrogatorio. Señor, ¿en qué puedo servirle? Y el paciente ya se explayará, pues según lo que diga, ya ustedes van viendo qué cosa es pertinente averiguar en ese paciente. En este hemos averiguado todo esto, ¿por qué? Porque su síntoma fue disnea. Fuera otro el síntoma, dijera, se me hinchan los pies, entonces va por otro lado el interrogatorio, y así, ¿sí? Entonces esa era la idea de lo que, de este simulacro de caso clínico que hemos hecho. Nada más es para llamarles la atención como yo todavía no he empezado el examen físico. ¿Acaso hemos empezado? Ya había un compañero que ya quería entrar al examen físico. No, todo es así, en orden. Primero es la anamnesis. Entonces agotas tú primero la anamnesis de acuerdo a lo que tú juzgues contributorio, pertinente, preguntar en relación al síntoma o síntomas con el que viene el paciente. De inmediato tú relacionas, dices, ¿qué puede ser? Como lo hemos hecho acá. Su compañera al inicio lo dijo muy bien. Puede ser respiratorio, puede ser cardíaco, puede ser otras causas. Hasta un Guillain-Barré te puede dar disnea, pues ya está tomando músculos respiratorios, diafragmas, y ha ido ascendiendo, por decirte, ¿no? La ansiedad, cuando tú vas al libro de medicina interna y buscas capítulo ansiedad y dentro de los síntomas, disnea, entonces hay un montón de cosas que te pueden dar disnea. Sin embargo, por frecuencia de presentación, las que estamos obligados a descartar primero son la cardíaca y respiratoria. Y cuando se trata de la cardíaca, es lo que ha dicho una de sus compañeras, el síndrome de insuficiencia cardíaca. Es, ¿sí? Que yo los felicito porque están bien enteraditos de estas cosas. No pudieron no haber estado, porque no es precisamente lo que... o sea, eso se ve en el semestre que viene. Ya, están bien. Muy bien. ¿Alguna pregunta, jóvenes, para pasar a otra cosa? Ya, entonces, a ver. Vamos avanzando. A ver, cianosis. Hablemos de la cianosis, que es otro síntoma, signo. Síntoma a lo que el paciente refiere, lo que él siente. Signo, lo que el médico, el explorador, objetiva durante el examen físico. A ver, que la cianosis es un síntoma y signo a la vez. El paciente puede decir, vengo porque he notado que mis dedos están morados. O puede que él no le dé importancia, él pensará que eso es normal para él, y tú eres el que el día que está en la consulta, tú le miras los dedos en el examen físico y notas que dice no. Entonces, es síntoma y a la vez signo, dependiendo. Hablemos de cianosis. A ver, Karen, te va a tocar a ti. Háblanos lo que recuerdes del tema de cianosis, a ver. Sí, doctor. Viene a ser cuando se presenta una coloración azulada de piel
y también de las mucosas, porque va a haber un aumento anormal de la hemoglobina reducida en sangre capilar. Muy bien. ¿Por encima de qué valor? De los 5 gramos por decilitro. Correcto. Muy bien, Cari. A ver, Giorgio, ¿cuántos tipos de cianosis conoces o recuerdas? Doctor, cianosis central, cianosis periférica. También había una cianosis bien. mixta. Claro, puede haber mixta. Ya. Muy bien. También puede haber la cianosis la diferencial, la que aparece en los dedos de los pies y no en las manos, ¿no? Es otra también, ya. Pero en general es central periférica, correcto. Muy bien, Giorgio. Dinos, a ver, durante el examen físico, o sea, ustedes saben que hemos revisado en la teoría que la cianosis tiene un enfoque fisiopatológico, por cuándo es central, cuándo es periférica, qué mecanismos generan, qué patologías pueden generar. Y otro enfoque semiológico, que es frente al paciente cuando estamos examinándolo. Entonces, háblanos, Giorgio, de semiológicamente cómo afrontas una cianosis en un paciente, si lo vieras, si tuvieras de aquí a un año te enfrentas a un paciente con cianosis, a ver. ¿Mediante anamnesis o solo o por la observación? No, ya está, ahí ya anamnesis ya tiene menos importancia en ese síntoma signo. Ahí lo que hay que hacer es examen físico ya. Entonces, ¿qué cosas vas a buscar en el examen físico que es importante precisar en el paciente con cianosis? Bueno, sería primero verlo, o sea, de los labios, ¿no? Y los miembros, bueno, las manos, ¿no? Si están de color azul. Ya, por eso. Entonces, dime, semiológicamente, ¿cómo sabes si es central o periférica? A ver. Sí, creo que periférica es en las... claro. No, central era en los dedos, en los pulpejos de los dedos y los labios. Y el cianosis periférica era en las extremidades. Sí, es correcto. O sea, la cianosis periférica nunca va a tomar labios, solo toma dedos. En cambio, la central toma labios y puede tomar dedos. Entonces ahí es donde te viene el versus semiológico, ¿no? Porque tú le miras los labios y dices, es central. Mira los dedos, también están cianóticos. Entonces te puede entrar la duda. Tú puedes pensar lo que has hecho antes, una mixta, pues, ¿no? Si tiene labios y dedos, podría ser, pero también puede ser solo central. En cambio, la periférica no toma labios, toma dedos nomás, ¿ya? ¿Qué otra cosa harías tú para confirmar si la cianosis de los dedos es periférica o central? Porque en la de los labios no va a haber mayor duda, ¿no? Si se ha tomado los labios va a decir central, pero en la de los dedos, ¿cómo confirmas si es periférica o central durante tu examen físico? ¿De qué te puedes ayudar? Doctor, puede ser si es caliente, o sea, al palpar, de que la cianosis central es algo caliente o no. No, la temperatura te puede ayudar en una etiología específica que ahorita la vamos a decir, y no hacia calor, sino más bien hacia fría, pero cianosis fría. En la insuficiencia cardíaca se habla de cianosis fría. ¿Cuándo? Cuando la insuficiencia cardíaca es del lado izquierdo y por bajo gasto. Entonces, por el bajo gasto se puede producir cianosis fría. Por el bajo gasto hay la frialdad y por el bajo gasto la cianosis. En ese caso, pero
Después la temperatura que tú exploras en los dedos del paciente no te va a aportar otra cosa, pero ¿de qué echas mano para tratar de ver si es periférica o central, esa cianosis de dedos de tu paciente? A ver, está bien todo lo que me has dicho, Giorgio. A ver, vamos con Rosángela Cheje. ¿Qué harías frente a un paciente que tiene cianosis solo en dedos? ¿Ya? Y tú entonces quieres tener una mejor idea si es periférica o central. No, entonces si fuera de dedos sería periférica, pero no, tiene que ser labios y dedos. Entonces ya, tú tienes ahí dos opciones, que sea central o periférica, la de dedos. Miraría la forma de sus dedos, si son dedos No. hipocráticos, alivio tambor. No. No, porque los dedos hipocráticos traducen hipoxemia crónica y eso puede ser, por ejemplo, respiratoria, entonces podría ser central, ¿no? Coincidir que sea central, se me ocurre, ¿no? Pero también podría ser hipocráticos por alguna otra causa de hipoxemia, ¿no? Hay algo que tienen que hacer y que generalmente se tiene acceso en los establecimientos de salud, no en una posta, sino ya en tipo hospital. Si el paciente mejora con administración de oxígeno. Eso es, exactamente. Entonces, si tienes a la mano oxígeno y le administras, y basta con administrar 1 o 2 litros, con 1 o 2 litros de oxígeno, si desaparece la cianosis o mejora, ¿en qué pensarías? ¿Que fue central o periférica? ¿Qué dice Rosángela Cheje? No te dejo oír. Ahora, a ver. ¿Se me escucha, doctor? Sí. Claro, muy bien. Y si fuera periférica, ¿con qué mejoraría? Así es. Le pones un paño tibio ahí sobre los dedos y mejora la cianosis. Si no mejora con el paño tibio, debe central. ¿Sí? Lo que más a la mano, pues tal vez tengas en una posta de repente no hay oxígeno, pero sí de repente tienes opción de encontrar algo caliente, no sé, algo caliente que acercar a los dedos. Ya, está muy bien. Entonces, ya, semiológicamente es la forma de cómo se pueden valer para interpretar hacia dónde puede ir esa semana. A ver, Rosángela Velasco, hablemos de palpitaciones. Si un paciente refiere palpitaciones, ¿qué pensarías tú? ¿Qué posibilidades hay de que estén generando esas palpitaciones? Rosángela Velasco, ¿no? No muy bien. A ver. Ahora, ¿me escucho Sí. mejor? Sí. Ya. Me dijo de palpitaciones, ¿verdad? Sí. ¿Cómo enfocarías tú si le preguntas, señora, ¿por qué viene? Doctora, es que siento que me late aquí rápido y te señala el pecho y mueve la mano así con rapidez. Entonces, la traducción de eso es palpitaciones, obviamente. Entonces, a ver, ¿qué harías tú frente a ese paciente? ¿En qué pensarías? ¿Qué probabilidades y de acuerdo a eso qué le preguntarías para ir orientando hacia dónde vas a orientar ese síntoma? Puede ser una arritmia.
Es una opción de ser patológica, ya. Pero ¿y cómo vas a averiguar si esa es por arritmia o no? No me vas a decir que le vas a pedir un Holter, ¿ah? Eso ya es otro, así en la punta del cerro haciendo el serum. No, puede ser, le puedo tomar la frecuencia cardíaca, tal vez, para ver si es una taquiarritmia. Ya, le toman la frecuencia y está en 70 por minuto, regular. Ya. Le vuelvo a tomar, a ver si es que cambia. Ya, 72 por minuto. Cambio. Ya, pero no es mucho. Claro, no es mucho, es normal que cambie ya. Lo que quiero es que, a ver, lo que quiero es el enfoque que tienes que tener frente a un paciente que viene con ese tipo de síntomas. O sea, está bien, pensar la posibilidad de arritmia es una, pero ¿qué otras posibilidades hay diferentes a arritmia? Sí, no sé, doctor. Tal vez preguntarle si toma algún medicamento. Ya, correcto. Entonces tienes que conocer qué medicamentos son los... ¿Cómo están? Tienes que conocer qué medicamentos son los que pueden generar palpitaciones. ¿Cuáles crees? Obviamente tienes que pensar en medicamentos que aceleren la frecuencia cardíaca o también al revés, los que enlentecen la frecuencia cardíaca, porque el paciente puede referir palpitaciones porque hace bradicardias extremas, puede sentir la percepción de sus latidos, y no acelerados en ese caso, sino potentes, fuertes. ¿Por qué? Porque es un corazón que está tratando de compensar los 40 latidos por minuto que está latiendo. Entonces late 40 veces en un minuto, pero enérgico, potente. Entonces eso lo percibe el paciente como lo que te ha venido a decir, palpitaciones. Ya, como palpitaciones. No estoy riendo de ti, sino acá en el trabajo están ocurriendo algunas cosas interesantes acá al lado. Ya. Entonces, a ver. Ya. A ver, Nayeli, la misma pregunta que le he hecho a Rosángel. Ella ya ha dicho de que una opción es arritmia, correcto. Le ha tomado el pulso y es normal, rítmico y una frecuencia normal, 70, ya. Con eso no pueden negar que pueda haber arritmia, pero en ese momento no hay, ya. ¿Qué otra cosa tienen que pensar frente a ese síntoma? ¿Qué opciones que no son en realidad patológicas hay que pensar? Ella también ha dicho, Rosángela, fármacos, pero entonces tienen que tener ir teniendo ya idea qué fármacos son los que hay que preguntar, porque si no tienes idea, de nada te sirve pensar en fármacos. ¿Qué fármacos son los que pueden generar palpitaciones? ¿Son los que aceleran o disminuyen frecuencia? Entonces, a ver, un ejemplo de cada uno. Acuérdate de farmacología, creo que ustedes hacen farmacología, alguno te acordarás, pues. Algún grupo de fármacos. Doctor, por ejemplo, para bajar de la taquicardia, los antidepresivos como amitriptilina. No, más bien la amitriptilina puede dar arritmias. Si cuando estudien la amitriptilina en farmacología van a ver que entre los efectos colaterales o indeseables está la producción de arritmia cardíaca. Por eso ahora no se usa mucho amitriptilina en realidad, hay otros antidepresivos nuevos que dentro de sus ventajas es que la producción de arritmia cardíaca ya es mínima. En cambio la amitriptilina sí generaba posibilidades de arritmia.
Entonces sí, pues es importante preguntarle si usa amitriptilina, porque si usa, de repente tiene pues arritmia, que tú no la estás presenciando en ese momento porque está 70 por minuto regular, pero pudo haber tenido, pues, ¿no? Y a eso se le llama arritmia paroxística. Es aquella arritmia que tiene un inicio y una desaparición súbitas. Entonces eso podría ser una etiología. Entonces, ¿vale la pena preguntar por amitriptilina? Sí, correcto, pero más como efecto colateral o indeseable, sí, de ese fármaco. ¿Está bien? Yasmín, otro fármaco que crees que puede producir palpitaciones, ya sea porque acelera o baja la frecuencia. Yasmín. ¿Se me escucha, doctor? Es que tengo problemas de conexión. Sí te oigo. A ver. A un fármaco como la nicotina, anfetaminas. La nicotina no es fármaco. Cuidado a estar tomando ese fármaco. Ay, Dios mío. Ya. Anfetaminas. Sí, podrían provocarlas. Podrían, pero no es de uso frecuente, las anfetaminas. Algo que es frecuente. ¿Alguien sabe? Pregunta libre. Hay un grupo de fármacos que es de uso frecuente porque es una patología frecuente. Generalmente se administra, no, en general, a cualquier edad, aunque en un grupo tiene prevalencia hasta la adolescencia. Y ahí generalmente ya a partir de los 20 años se retira esa patología generalmente. En otros es toda su adultez. ¿Alguien tiene idea? Pregunta libre. Doctor, anticolinérgicos. No sé. Sí, pues, claro, la atropina, solo que esos se dan por vía parenteral. Ahora, el metilbromuro de iosina, que se usa pues a veces para dolores tipo cólico, cosas así, la buscapina, pues no, podría de alguna manera, pero no es común, no es común, pero sí, farmacológicamente está descrito en sus efectos. A ver, ¿saben cuál es más? Es y se los he puesto en la lámina de la clase teórica. Las xantinas. En el libro de fármacos ustedes ponen xantinas con X y les va a salir una lista de fármacos. ¿Cuáles son esos? Son los broncodilatadores. ¿En qué patologías se usan? En las respiratorias que tienen de común broncoconstricción, o sea, asma bronquial, bronquitis crónica, etc. Entonces, ahora menos que antes, porque ahora generalmente ya saben que ya no se usa mucho la vía oral, ¿no? Sino se usan los inhaladores, los PAP. Entonces, ¿por qué? Justo para que tengan menos acción sistémica y más dirigidas, solo que se limiten a acción sobre las vías respiratorias, ¿no? Pero existen todavía los fármacos, o sea, alguien puede usarlos, entonces hay que interrogar. Se usaba pues aminofilina, teofilina, salbutamol, ¿no? Podían venir en presentación de jarabes para tomar vía oral o podrían venir en tabletas, todavía hay. Generalmente ya los médicos ya no recetamos eso. Cuando queremos recetar ello, preferimos usar pues inhaladores, ¿no? Hay varios que no se meten, que no generan, por ejemplo, arritmias. En cambio, estos sí generaban, ¿qué? Taquicardias, donde el paciente podía venir a ti refiriendo palpitaciones. Entonces, una cosa que no debe olvidárseles es preguntar, pues, señor, ¿usted sufre de asma o bronquitis crónica? ¿Usa usted pastillas para eso? Y si no usa pastillas, usa inhaladores, pues utiliza PAP, que sí, ya pues por ahí va la cosa, puede ser la explicación, ¿sí? Ya, fuera de fármacos, Rodrigo, ¿qué otra cosa se te ocurre que puede generar palpitaciones en un paciente y no ser patológico?
Doctor, ¿puede ser ansiedad? Claro, obvio. Entonces la parte emocional pues es una causa bien prevalente de palpitaciones. Entonces cuando tú enfrentas a un paciente que te dice ese síntoma, lo primero que tú tienes que preguntar es que te describa en qué circunstancias aparece. Y ya les digo, no le pongan la respuesta en su boca, sino que él lo diga. Entonces tú le tienes que decir, señor o señora, ¿y cuánto es que siente las palpitaciones? Dígame en qué circunstancias. A veces tienden a decirte en cualquier momento, y esa es su respuesta. Esa no es una respuesta. Entonces, tienes que insistir, señora, deme 2 ejemplos. Estoy dando algunas de mis técnicas, ¿no? Deme 2 ejemplos. Se quedan así. Sí, 2 ejemplos concretos. Haga memoria. Deme 2 ejemplos en los que le vino. Entonces, se quedan así, hace un poco de memoria y suelta. Entonces te puede decir, doctor, es que tuve una cólera con mi esposo y me vino. Entonces, obviamente, si le viene palpitaciones cuando tienen cólera con el esposo, pues normal, pues eso que tiene patológico, nada. Entonces, eso tienen que indagar. Entonces, si las palpitaciones están relacionadas a factor emocional, obviamente no, por gusto vamos a estar pensando en patología y en tanta cosa. Nada, pues eso es fisiológico y hay que explicarle y hacerle entender eso. Otra, muy bien, Carolina, otra causa de palpitaciones también, que también es fisiológico, que no es patología, que hay que indagar, tienen que indagar en los pacientes que vienen refiriendo esas cosas. A ver. Podría ser el consumo de drogas como nicotina o tabaco. Podría ser, pero no es usual. Más bien de repente la abstinencia si es que estuviera en plan de retirar, ahí puede ser, pero si son consumidores del cigarro, no, usualmente no hay mayor problema. No, otra cosa que fisiológico, hecho fisiológico, dame otra causa fisiológica de palpitaciones. Ya Rodrigo nos ha dado una, que es la emoción, el factor emocional, ya eso. Y otra causa fisiológica de palpitaciones, ¿cuál sería para ti? Una actividad física. Obvio, una actividad física. Entonces, lo primero que tienen que traer a la mente, jóvenes, cuando tengan pacientes que describen los síntomas que ustedes los pueden catalogar como palpitaciones, los describen de diferentes maneras, pero al final son palpitaciones. Entonces, esas palpitaciones, lo primero que tienen que ver es si son por factor emocional o es por actividad física. Porque ¿qué va a pasar? Depende, te puede decir que tuvo palpitaciones, pero dijiste, ¿no? Que te diga 2 ejemplos, y uno de ellos es que doctor, tuve que ir a visitar a mi nuera que está hospitalizada en el 6º piso, y justo se malogró el ascensor, tuvimos que subir por la grada, y ahí sentí las palpitaciones. Fisiológico. O en todo caso, si fuera patológico, ya te haría pensar en falla cardíaca, cosas, pero no, eso es fisiológico, con mayor razón si no estás entrenado en hacer actividad física, ¿no? Entonces, si le ves al paciente que tiene sobrepeso, se nota que no tiene actividad física, ¿no? Con solo verlo ya sabes. Con solo ver la barriguita, si está crecidita, ya sabes que no hace actividad física. Entonces, ya tiene que tener palpitaciones, ¿no? Eso es fisiológico. Entonces, no se olviden, jóvenes, ¿sí? Frente a ese síntoma, lo primero a descartar. Sí, pero me desocupo en 2 minutos. Entonces, ¿quieres sacar el esteto? Entonces, ya saben, el enfoque de palpitaciones en primer lugar es buscar descartar lo fisiológico. ¿Qué es lo fisiológico? Emoción o ejercicio. Luego fármacos, como lo han dicho ustedes, pero conozcan pues qué fármacos son los que generan eso. Y finalmente ya puede ser
por otros hechos como trastornos del ritmo cardíaco, no necesariamente taquiarritmias, que son las arritmias aceleradas, ¿no es cierto? Sino, pues, si el corazón, por ejemplo, imaginemos que el paciente tiene una estenosis severa de válvula aórtica, está generando sobrecarga de presión al ventrículo izquierdo. Ese ventrículo izquierdo compensatoriamente ha generado hipertrofia concéntrica del ventrículo, o sea, es grueso, como un Popeye. Cuando se contrae ese ventrículo cada sístole, ¿cómo creen que se contrae? Como un Popeye, pues. Entonces eso genera la percepción de latido en el pecho del paciente, y no acelerado, sino a 80 por minuto, pero fuerte, pues intenso, y eso lo percibe y lo describe él como una palpitación. Entonces puede ser por aumento de fuerza de contracción, ¿verdad? Los fármacos hacen lo mismo, fuerza de contracción. El hecho nomás de tener alguna arritmia que no es ni acelerada ni de bradicardia tampoco, ni lenta, sino simplemente irregularidad en el ritmo. Por ejemplo, arritmia extrasistólica, que puede ser supraventricular o ventricular, cualquiera. Hay corazones sanos que tienen arritmia extrasistólica y son sanos y generalmente asintomáticas. Entonces el paciente las tiene, pero él no sabe que las tiene. Tú te enteras cuando le haces un electrocardiograma o lo examinas a raíz de otras circunstancias. Él puede ir a ti por una gripe y tú lo examinas y notas que sus pulsos son irregulares tipo extrasistólico. Y en realidad no tiene síntomas cardiológicos. Y es un hombre joven, sano, no consume ninguna droga, ¿no? ni fuma, ni café, ni nada. Entonces, pues, podría ser normal, asintomático. Pero hay gente que esas extrasístoles les da síntomas. ¿Y cómo las manifiestan? En su lenguaje propio del paciente, cuando tú oyes eso, lo traduces en palpitaciones. Entonces, como se dan cuenta, la palpitación puede ser por aumento de la fuerza de contracción, por alguna arritmia no necesariamente acelerada, por taquiarritmias, obviamente. Y obvio ya hemos revisado por fármacos y por hechos fisiológicos, como son el ejercicio y la emoción. ¿Listo? Jóvenes, ya son las 11. Vamos a dar por concluida la práctica. De inmediato yo le estoy pasando al WhatsApp a Rosángela el link de ese